En esta ocasión tenemos el gusto de hablarles sobre la resolución 1478 del 2006, por la cual se piden las normas para el control, seguimiento, vigilancia de importación e exportación de los procedimientos, síntesis o fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, distribución y uso de sustancias sometidas a fiscalización o que generen dependencia. Mi grupo está conformado por Dayali González, Tulia Pacheco, Teotista de la Hoz y mi persona que le habla, Génesis Orozco. Le vamos a hablar sobre la normatividad. En Colombia actualmente nos regimos por la siguiente normatividad de medicamentos de control especial. Esas son las resoluciones 1478 del 2006 y la resolución 0315 del 2020. Según la norma, ella cuenta con unas clases de palabras, pues aquí le vamos a explicar las definiciones. Todos esos medicamentos de control especial generan abuso. ¿Qué es el abuso? Es el uso inadecuado de las drogas con fines no médicos. La atención farmacéutica es la asistencia a un paciente por parte del profesional químico farmacéutico en el seguimiento de tratamientos farmacoterapéuticos dirigidos a contribuir con el medio tratante y otros profesionales del área de la salud. El estupefaciente es una sustancia con alto potencial de dependencia y abuso. Fondo rotativo de estupefacientes es la oficina encargada dentro de la Secretaría, Instituto o Dirección de Salud a nivel departamental que ejerce la vigilancia, seguimiento y control a las entidades públicas, privadas y personas naturales que procesen, manipulen, sinteticen, fabriquen, distribuyan, vendan, consuman, dispensen sustancias sometidas a fiscalización y medicamentos que contengan, así como garantice la disponibilidad de los medicamentos monopolio del Estado, a través de la dispensación y distribución, su jurisdicción y demás funciones que les sean asignadas para el Ministerio de Protección Social al instituto competente. El monopolio del Estado es el derecho poseído de la exclusividad por el Estado. Solamente el Estado es el que tiene derecho a la venta de estos medicamentos. Precursor químico es la sustancia o mezcla de sustancias a partir de las cuales se producen, sintetizan u obtienen drogas que creen dependencia. Prevención es el conjunto de actividades encaminadas a reducir, evitar el mal uso de sustancias y medicamentos que pueden causar dependencia. Recetario oficial. Documento oficial autorizado por la entidad competente de carácter personal e intransferible que se utiliza con los prescriptores de salud para la formulación de los medicamentos de control especial y monopolio del Estado. Este recetario tiene que estar legible, sin manchas ni tachones, para poder dispensar el medicamento, ya sea por medio de compra o entregado en un dispensario. Sustancias psicotrópicas es la droga que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo efectos neuropsicológicos. Aquí también la norma nos habla sobre las disposiciones generales, que son las que deberán estar inscritas ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondos Rotativos de Estupefacientes. Estas entidades públicas y privadas también lo pueden hacer las personas naturales. ¿Cuáles son las prohibiciones? Se prohíbe la prohibición de distribución de muestras, la publicidad masiva. También está prohibido la licitación de medicamentos por cualquier entidad ajena a el Fondo Nacional de Estupefacientes. También está prohibida la comercialización y distribución interdepartamental. También se prohíbe la venta a través de internet, correos u otros medios. Los medicamentos de control especial se clasifican en medicamentos de control especial monopolio del Estado. Tenemos la morfina, metadona, fenobarbital, meperidina, hidromorfona, metilfenidato en todas sus presentaciones y todas las sustancias que el Ministerio de Protección Social determine que deben pertenecer a este monopolio. Los medicamentos
de control especial comercializados por la industria farmacéutica. A este grupo pertenecen los demás medicamentos de control especial como alprazolam, midazolam, clonazepam, fentanilo, oxicodona, clozapina, entre otros, de los que solo se venden exclusivamente con fórmula médica. El Fondo Nacional de Estupefacientes deberá informar a la opinión pública a través de cualquier medio de comunicación cuando se realice la inclusión o la exclusión de cualquier tipo de medicamentos o sustancias que es sometida a fiscalización. Esta decisión de cuál entra y cuál sale la toma únicamente el ente encargado cuando así lo considere. Por otro lado, la Comisión Revisora del INVIMA informará al Fondo Nacional de Estupefacientes sobre los conceptos que emita relacionados con medicamentos de uso humano o veterinario sometidos a fiscalización. También acatarán órdenes emitidas por las Naciones Unidas. Las entidades públicas o privadas o personas naturales que tengan algún tipo de manejo sobre las sustancias de fiscalización, ya sea importación, exportación, compra y venta, distribución mayorista nacional, fabricación, deben estar inscritas ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o fondos rotatorios de estupefacientes. Por otro lado, las distribuidoras minoristas o mayoristas departamentales deben estar inscritas a fondos rotatorios de estupefacientes de las direcciones, institutos o secretarías departamentales de salud. Las distribuciones mayoristas nacional deben inscribirse directamente al Fondo Nacional de Estupefacientes. Para realizar dichos trámites de inscripción, renovación, ampliación, modificación, se deben anexar cierto tipo de documentación, como son las solicitudes firmadas por el representante legal, el listado de medicamentos sometidos a fiscalización. Si es prestador de servicio de salud, debe anexar el certificado de habilitación. Los importadores deben adicionar registros sanitarios, certificados de buenas prácticas de manufactura, evaluación de condiciones de manejo adecuado de medicamentos. Las entidades públicas deben anexar otro tipo de documentos adicionales, como la copia de la acta administrativa mediante el cual se creó la empresa, acta administrativa del nombramiento y acta de posesión del representante legal, el acta de visita de la Secretaría Departamental de Salud no menor a 1 año, copia de la tarjeta profesional y contrato del químico farmacéutico o tecnólogo de regencia en farmacia. Para establecimientos veterinarios se anexa copia del acta administrativa emitida por el ICA. Para el servicio de traslados de pacientes, cuando se requieren ambulancias, es necesario completar los datos de los vehículos, las placas, el número de ambulancias, el listado de los medicamentos, los datos completos del médico, como el nombre, apellido y registro profesional. Las inscripciones y renovaciones se dan por periodo de 5 años, siempre y cuando se realice un estudio y se dé un concepto técnico favorable por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Para esta renovación se debe hacer la solicitud con 3 meses de anticipación a la fecha de vencimiento, y si no se hace la solicitud se cancela la inscripción de manera automática. Requisitos para la inscripción: dotación, personal idóneo, infraestructura. En cuanto a la dotación, se debe contar con una dotación constituida por equipos, implementos bibliográficos y materiales necesarios. Tenemos el recurso humano, las farmacias y droguerías, depósitos de droga, las agencias de especialidades estarán a cargo de un equipo de un químico farmacéutico. En cuanto a la infraestructura, se calificará como leves, moderadas y muy graves, atendiendo a los riesgos para la salud.
El recurso idóneo en los establecimientos que se encargan en realizar una o más actividades del servicio farmacéutico estarán a cargo de un químico farmacéutico, ya sea de las actividades que requiera el tecnólogo en farmacia. Los registros de sustancias de medicamentos se debe llevar una base de datos en donde se registren todos los movimientos en los que intervengan las sustancias de medicamentos o sustancias sujetas a fiscalización y será objeto de auditoría. En la importación solo podrá realizarse a través del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Protección Social al previo cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos exigidos por la ley. Las previsiones. Se debe solicitar al Fondo Nacional de Estupefacientes informando todo lo referente al producto que se presenta a fabricar a más tardar los 30 de marzo de cada año y para solicitudes extraordinarias anexando toda la documentación requerida. Exportación. Previa autorización al Fondo Nacional de Estupefacientes y bajo cumplimiento de todos los requisitos que establece la ley, la información detallada de la materia prima o medicamento y todos los datos de estilo. Compra-venta del local. El Fondo Nacional de Estupefacientes recibe la solicitud junto con la documentación exigida, emitiendo un número de aprobación o motivos de negación de la solicitud. Fabricación. La sociedad informará al Fondo Nacional de Estupefacientes o al Fondo Rotatorio de Estupefacientes fecha, hora, lugar de la transformación de materia prima y estos a su vez autorizarán, supervisarán directamente cada transformación. Deberá constar un acta que se debe tener certificado de las buenas prácticas de manufactura. Para la distribución, venta y uso se realiza un despacho interdepartamental. Se debe informar al Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Los distribuidores de medicamentos veterinarios deben de estar inscritos ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondo Rotatorio de Estupefacientes y cumplir con los requisitos legales exigidos. Para la distribución, venta y uso de medicamentos de monopolio del Estado, esto se realiza a través del Fondo Nacional de Estupefacientes y Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Para el caso de las entidades prestadoras de salud deben estar inscritos y contar con un permiso ante los entes responsables. La dispensación a medicamentos es bajo prescripción médica y solo en forma presencial. En cuanto a la pérdida y la destrucción de estos medicamentos, para la pérdida se realiza la denuncia y se informará al Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Para la destrucción se pide autorización al Fondo Nacional de Estupefacientes o Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Se realiza con intervención de un delegado y bajo las normas técnicas del Ministerio del Medio Ambiente. Para la prescripción de estos medicamentos, los medicamentos correspondientes a ocitocitos y antihemorrágicos uterinos, la dosis ordenada es solo bajo la responsabilidad del médico tratante. En caso de la fenobarbital, hasta las dosis requeridas son para tratamientos de 90 días calendarios. Los medicamentos narcóticos, barbitúricos, anfetaminas, entre otras dosis requeridas, son solo por 30 días calendarios. Además de estas recetas solamente pueden ser prescritas por médicos veterinarios y zootecnistas. El recetario oficial debe contener codificación, nombre del prescriptor, dirección y teléfono, fecha de expedición de la prescripción, nombre del paciente, dirección y número del documento de identidad si es el caso, diagnóstico, denominación común internacional de medicamento, concentración y forma farmacéutica, cantidad total en números y letras, y además de eso dosis diarias, vía de administración y tiempo del tratamiento. Firma del prescriptor con su respectivo número de registro profesional. La fórmula médica debe ser única para los medicamentos de control especial. Para realizar los informes de este tipo de medicamentos se hace y se presenta solo por medios electrónicos, teniendo en cuenta las pautas dadas y se rendirán dichos informes ante el Fondo Nacional de Estupefacientes y o Fondo Rotatorio de Estupefacientes. Para este tipo de medicamentos existen 3 tipos de infracciones y sanciones. Podemos clasificarlas en leves, graves y muy graves. Entre las leves tenemos no informar cambios administrativos, no aportar los informes, no contar con existencias para las emergencias, dispensar fuera del plazo de la prescripción y entregar medicamentos, muestras médicas. Entre las graves tenemos reincidir en faltas, tapar una falta con otra, prestar servicios sin director técnico, realizar publicidad.
Y entre las muy graves tenemos venta sin registro o autorización, incumplimiento de medidas cautelares, dispensación para fines no médicos, reincidir en faltas graves. Bueno, instructora y compañeros, esta fue nuestra sustentación de la resolución 1478 del 2006 y resolución 0315 del 2020. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.